Señores, gracias por acompañarme. Hoy quiero hablarles sin vueltas, sin tecnicismo ni maquillaje, porque quiero poner sobre la mesa los datos reales de la economía uruguaya, ¿no? Lo que está pasando con la deuda externa, con el crecimiento que nos prometen pero que no llega, con los organismos internacionales que, como ustedes saben, nos están marcando el camino y con un gobierno que, lejos de sacarnos adelante, está administrando un país endeudado, un país estancado y cada vez más condicionado desde afuera. Vamos a arrancar. Señores, hoy quiero hablarles precisamente de algo que se está ocultando, pero con muchísimo cuidado. Y yo te voy a decir que no lo vas a escuchar en las cadenas de radio y televisión ni en los grandes medios. Porque lo que está pasando en estos días, y quiero hablarte como ciudadano, ¿no? Yo estuve hablando en las últimas horas con economistas argentinos y uruguayos, gente con trayectorias, sin vínculo con el gobierno ni tampoco intereses partidarios, y todos coincidieron de alguna manera en que Uruguay está viviendo prestado, cada vez con menos margen y más dependencia. Eso me dijeron. Hoy el país, ustedes saben que tiene una deuda que supera los 90.000 millones de dólares y el principal acreedor es el Fondo Monetario Internacional. Solamente con el FMI, Uruguay está manteniendo compromisos que equivalen a más del 80% del Producto Bruto Interno. Esto significa que debemos casi lo mismo que el país produce en un año. Ahora, esa plata no se usó para transformar la economía ni para generar riqueza real. Se usó para tapar agujeros, cubrir déficit, financiar gasto corriente. Uruguay, dicho sin vueltas, se endeuda para sobrevivir. Y mientras la deuda crece, señores, también crece el silencio. El gobierno dice que todo está en orden, que la economía está avanzando, que vamos bien, pero cuando uno mira los datos reales, los que no se muestran en las conferencias ni en los cartelitos, se encuentra con otra cosa. El propio Estado reconoce que el país va a crecer apenas un 2% por año hasta el 2030. Esto no es desarrollo, esto es estancamiento, porque un 2% no genera empleo genuino, no mejora el poder adquisitivo, no impulsa la industria, es flotar nada más y encima con plomo en los bolsillos. Porque además de la deuda, señores, hay que pagar las cuotas. Uruguay está desembolsando más de 3.000 millones de dólares por año para cumplir con los vencimientos y los intereses. Plata que se va, plata que no queda en el país, que no se usa para la educación, para la salud, ni para obras. Plata que se va para afuera. Y para que te sigan prestando hay que cumplir. ¿Y qué exige el fondo? Orden fiscal, ajuste, contención del gasto, y todo esto significa una cosa. No se puede invertir en la gente. Y ojo, señores, porque mientras se habla de sacrificio, se habla de eficiencia y de responsabilidad fiscal, las estructuras del Estado siguen intactas. Las empresas públicas no se achican, al contrario, mantienen a los amigos del poder con sueldos de entre 300 y 500 mil pesos por mes. Pasó con ACE. Esto equivale a unos 4.000, 8.000 dólares por mes de sueldo. Pero al trabajador se le pide moderación, al jubilado se le pide paciencia, al joven que busca trabajo se le ofrece un salario mínimo congelado y una promesa vacía. Señores, entonces, ¿dónde está el ajuste? ¿Dónde está el esfuerzo compartido? Porque lo único que se ajusta es el bolsillo del pueblo. Las cuotas al Fondo Monetario Internacional se pagan puntuales, pero al trabajador se lo ajusta por debajo de la inflación. A los barrios se le prometen soluciones que nunca llegan. A los productores chiquititos, estos que se rompen el lomo, se los asfixia con costos y burocracias. Y mientras tanto se insiste con el relato de un Uruguay que es ejemplo, de que somos estables, de que estamos bien, para afuera. Pero no estamos bien, señores. Estamos endeudados hasta la manija.
estancados y silenciosos. Nadie dice en voz alta, pero yo te voy a decir, el país de alguna manera está retrocediendo. Es un modelo que depende de los que dictan los organismos internacionales. Uruguay se ha convertido en eso, que no tiene rumbo propio, que administra el presente y sacrifica el futuro. Yo quiero que esto quede claro, señores. Este gobierno del Frente Amplio no va a sacar adelante el país. No porque no tenga buenas intenciones, sino porque está ejecutando lo que le dictan desde afuera. Porque cuando firmás con el Fondo Monetario Internacional, no gobernás más con tu programa, gobernás con el de ellos. Y eso se nota en cada decisión, en los presupuestos, en los topes al gastos, en la reforma que se priorizan y en las otras que se esconden, se cajonean. Los economistas que consulté me dijeron con total franqueza que Uruguay no tiene margen propio. Cada año hay que pagar más de 3.000 millones de dólares en deuda. Y para que te sigan prestando tenés que cumplir con lo que firmaste. ¿Y qué se firmó? ¿Qué firmó Uruguay? Que no se puede aumentar el gasto social, que hay que reducir el déficit, que hay que contener el salario público. Todo esto está escrito, está en los documentos oficiales, no es teoría, es la hoja de ruta con el que el gobierno aceptó. Por eso cuando el Frente Amplio dice que va a hacer crecer el país, está mintiendo, porque no tiene cómo. Porque no hay un peso para desarrollar industria nacional, ni para apostar al mercado interno, ni para mejorar la educación pública. El crecimiento proyectado hasta el 2030 es de apenas un 2% anual. Esto está en los informes del propio Estado. Y eso no alcanza ni para mantener el nivel de vida actual, señores. Es una economía congelada. Es resignarse a que nada cambie. Y mientras tanto las condiciones empeoran, porque el desempleo sube, el consumo cae, el salario real pierde poder, pero el relato oficial sigue intacto. Se habla de logros, se habla de estabilidad, de ejemplo regional, se vende humo, se miente con las cifras, se repite que todo está bajo control cuando en realidad lo único que está bajo control es el cumplimiento de las metas impuestas por los organismos internacionales. Y lo más indignante es que el ajuste no es parejo, porque mientras se recortan estos recursos para programas sociales, los amigos del poder, las cupulitas del Estado siguen cobrando sueldos altísimos. Nadie revisa esas estructuras, nadie toca los controles políticos, ni los directorios inflados, ni siquiera los beneficios reservados para unos pocos. El ajuste siempre va para abajo, siempre. Para vos que trabajás, para vos que sos jubilado. Entonces, hay que decirlo, claro, esto no es un proyecto de país, esto es una gestión administrativa para cumplir con los acreedores. No hay horizonte, no hay transformación, hay obediencia. Uruguay se está convirtiendo en un país sin autonomía, un país que cumple pero no decide, que paga pero no crece, que administra pero no gobierna. Y lo más grave de todo esto es que se está normalizando, señores, que la gente se acostumbra, que la resignación se instala, que el relato oficial está tapando el malestar. Y eso es lo que más asusta, que nos acostumbremos a vivir endeudados, sin esperanza de algo mejor. Por eso este editorial, señores, es un llamado, no al miedo, sino al coraje. Porque si no decimos lo que pasa, si no rompemos el silencio, vamos directo a una década perdida. Y como me dijo uno de los economistas con los que estuve hablando estos días, él me decía textualmente, un país no se muere por deber, se muere cuando deja de creer en sí mismo. Uruguay todavía puede elegir, señores, pero para eso primero hay que dejar de mentir. Y ustedes saben que estos gobiernos en los últimos 40 años nunca nos dijeron la verdad. Siempre nos han mentido, siempre.
Creo que es momento de cambiar, ¿no? Ojalá. Gracias por acompañarme. Será hasta un próximo editorial.